¿Has sentido alguna vez el peso de orar por tus hijos y no saber si tus palabras llegan al cielo? ¿Te has preguntado cómo protegerlos en un mundo lleno de tentaciones, incertidumbre y miedo? La verdad es que ningún padre tiene todas las fuerzas, pero la Biblia nos recuerda que el amor de Dios nunca falla y que sus promesas son eternas. Hoy vamos a elevar una oración profundamente especial. Una súplica por los hijos, esos tesoros que el Señor puso en nuestras manos. No es una oración cualquiera, sino un clamor lleno de fe, esperanza y confianza en que Jesús escucha cada palabra. Permanece conmigo hasta el final de este video, porque cada frase será como un abrazo del Espíritu Santo a tu vida y a la vida de tus hijos. Te aseguro que tu fe será fortalecida y tu corazón recibirá paz. Y antes de comenzar, te invito a suscribirte al canal Oración con Dios, activar la campanita de notificaciones y compartir este video con alguien que también necesite orar por sus hijos. Porque juntos, en comunidad, somos más fuertes en la fe y en el amor de Dios. Los hijos son herencia del Señor, un regalo precioso que la Biblia describe como flechas en manos de un valiente. ¿Te has detenido a pensar en lo que significa que Dios mismo confíe en ti una vida? No son fruto del azar, sino expresión del amor de Dios en cada niño, cada joven. Es testimonio vivo de la esperanza sembrada por el Creador, y en esa certeza comienza nuestra oración. Cuando contemplamos sus rostros inocentes, comprendemos que detrás de cada sonrisa hay promesas de Dios que aún se cumplirán. ¿Cuántas veces hemos sentido el peso de protegerlos, de guiarlos, de enseñarles en medio de un mundo lleno de tiniebla? Y es allí donde la fe se vuelve indispensable, porque no criamos a nuestros hijos solos. El Espíritu Santo nos acompaña en cada paso. La Biblia nos enseña que debemos instruir al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Este mandato no es una carga, sino un recordatorio de que la educación espiritual es una siembra eterna. ¿Qué semillas estamos plantando hoy en el corazón de nuestros hijos? La oración se convierte en el agua que hace germinar esas semillas de salvación. La oración por los hijos no es solo pedir protección, es también declarar vida, propósito y destino. En medio de las dificultades, oramos para que Jesús sea su amigo fiel, su guía constante, su refugio seguro. Así como Ana oró por Samuel, nosotros también podemos consagrar a nuestros hijos al Señor, confiando en que sus promesas nunca fallan. Imagina la escena: un padre o una madre de rodillas, con lágrimas en los ojos, pronunciando palabras que suben como incienso al cielo. Ese momento no es pequeño, ni invisible. El amor de Dios acoge cada súplica, y los ángeles llevan esas oraciones delante del trono eterno. ¿No es maravilloso saber que nuestras palabras pueden tocar el corazón del Padre? Orar por los hijos es reconocer que no tenemos todas las fuerzas, que necesitamos del poder de la Biblia y del Espíritu Santo para guiarlos. ¿Cuántas veces te has sentido débil o incapaz de protegerlos del mundo? Y sin embargo, ahí surge la esperanza: no estamos solos. El amor de Dios sostiene lo que nuestras manos no alcanzan, y su fe es un escudo alrededor de ellos. Por eso, este primer paso en nuestra oración es gratitud, en agradecer a Dios por cada hijo, por cada vida confiada a nuestro cuidado. No importa si están cerca o lejos, si creen o dudan, si siguen firmes o se han apartado. En la presencia del Señor, siempre hay lugar para ellos. Y mientras pronunciamos estas palabras, creemos en la promesa eterna de salvación para nuestra casa. El corazón de un padre y de una madre siempre guarda una preocupación constante: ¿quién cuidará a mis hijos cuando yo no pueda? La Biblia responde con ternura: el Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. En estas palabras encontramos la certeza de que Dios mismo se convierte en muralla de fuego alrededor de ellos. Cuando el miedo invade, recordamos que Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué mayor seguridad existe que la de saber que el Salvador acoge a nuestros pequeños? ¿Acaso no es en sus brazos donde hayan refugio verdadero? Esta promesa nos invita a confiar más allá de la vista, más allá de lo tangible. En cada paso que dan, en cada decisión, en cada amistad que construyen, necesitamos la cobertura divina. El mundo ofrece peligros disfrazados de oportunidades, pero la esperanza brilla más fuerte cuando invocamos al Espíritu Santo. Él los guarda de lo que no ven, los protege de lo que no entienden y los sostiene con amor de Dios en medio de las tormentas. ¿Has notado cómo la ansiedad se disipa cuando entregamos en oración lo que más amamos? La protección no está en nuestras manos humanas, sino en las promesas de Dios que nunca caducan. Así como un pastor vela por sus ovejas, así también Cristo vela por nuestros hijos, conduciéndolos a verdes pastos y aguas de reposo. La oración por protección es un muro invisible, pero poderoso. Allí donde nosotros no alcanzamos, la mano del Altísimo sí lo hace. Como padres, podemos dormir tranquilos, sabiendo que hay ángeles
acampando alrededor de ellos, librándolos de todo mal. ¿No es esa una razón suficiente para seguir orando con fe y sin cesar? La Biblia relata cómo Moisés fue protegido desde su nacimiento, escondido en una cesta sobre las aguas. ¿Acaso no fue la providencia divina la que lo libró de la muerte y lo condujo a su destino? Esa misma providencia sigue actuando hoy sobre nuestros hijos. Aunque los tiempos cambien, aunque la oscuridad se levante, la fe nos recuerda que Dios nunca abandona. Por eso elevamos una súplica en que cada hijo sea cubierto por la sangre de Cristo, que sus pasos estén firmes en la roca eterna y que el Espíritu Santo los rodee como un escudo. En esta oración no pedimos por un día ni por un instante, sino por toda su vida, desde la infancia hasta la vejez. Y descansamos en la verdad. El amor de Dios jamás se agota. La Biblia declara, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. ¿No es este el mayor anhelo de todo padre? Que sus hijos no solo sean inteligentes ante los hombres, sino sabios delante de Dios. La verdadera sabiduría no se mide en títulos ni en logros, sino en la capacidad de caminar con fe en medio de un mundo lleno de sombras. Cuando oramos por sabiduría para nuestros hijos, pedimos mucho más que conocimiento escolar. Pedimos que el Espíritu Santo sea su maestro en la vida, que les enseñe a discernir entre lo bueno y lo malo, a reconocer el amor de Dios en cada paso. ¿Cuántas veces el éxito sin dirección espiritual se ha convertido en ruina? La Biblia nos recuerda esa verdad. Salomón, siendo joven, pidió a Dios sabiduría en lugar de riquezas y fue considerado el hombre más sabio de su tiempo. Ese ejemplo nos inspira a orar para que nuestros hijos aprendan a buscar primero el reino de Dios. ¿Qué sentido tendría que ganaran el mundo entero si perdieran su alma? La oración protege sus corazones de la vanidad. La sabiduría bíblica es como una lámpara encendida en medio de la noche. Guía sus decisiones, ilumina sus amistades y fortalece sus pasos en la verdad. Cuando oramos por ella, declaramos que nuestros hijos no serán llevados por las corrientes del mundo, sino que caminarán firmes en las promesas de Dios. Esa es la esperanza que nos sostiene. ¿Has notado cómo los jóvenes son atraídos por muchas voces, redes sociales, amistades, ideologías, tantas influencias que buscan su atención? Pero cuando la oración cubre sus vidas, el Espíritu Santo se convierte en la voz más fuerte, la que susurra con ternura y autoridad. Este es el camino. Andad por él. ¡Qué promesa más poderosa! La Biblia enseña que la sabiduría es más preciosa que el oro y más valiosa que las piedras preciosas. ¿Qué padre no desea ese tesoro para sus hijos? A través de la oración diaria, pedimos que Jesús sea su consejero eterno, que sus decisiones estén cimentadas en la fe y que su corazón nunca se aparte de la esperanza que viene de lo alto. Así, en este momento, proclamamos con fe que nuestros hijos no caminarán en ignorancia espiritual, sino que serán guiados por la palabra. Que su inteligencia sea acompañada por discernimiento y su conocimiento por humildad, porque la verdadera sabiduría no los elevará en orgullo, sino que los llevará a inclinarse delante de Dios, reconociendo que toda gloria proviene de Él. A la fe es el mayor legado que podemos dejar a nuestros hijos. No se trata de herencias materiales ni de logros humanos, sino de un corazón que confía en Dios, aun cuando todo parece incierto. La Biblia dice: el justo por la fe vivirá. ¿No es esa la herencia eterna que transforma generaciones? Cuando los hijos enfrentan pruebas, sean enfermedades, fracasos o dudas, la fe se convierte en su ancla. Oramos para que no caigan en la desesperanza, sino que recuerden que Jesús venció al mundo. ¿Cuántas veces un no temas de la Escritura ha sostenido nuestras vidas? Esa misma palabra será fortaleza para ellos. La fe no siempre significa ausencia de dificultades, sino certeza de que Dios camina junto a nosotros. Daniel en el foso de los leones, los 3 jóvenes en el horno de fuego. Todos confiaron en las promesas de Dios y fueron librados. Así queremos que nuestros hijos aprendan a confiar, aun cuando la oscuridad los rodee. ¿Quién no ha visto a un hijo dudar en medio de la adolescencia o de la juventud? Es en esos momentos donde la oración por su fe se vuelve vital. Pedimos que el Espíritu Santo fortalezca sus corazones y les recuerde que no están solos. La fe se convierte en un escudo contra la mentira del enemigo. La esperanza y la fe son hermanas inseparables. Cuando oramos por nuestros hijos, proclamamos que no perderán de vista el amor de Dios. Aunque tropiecen, aunque se equivoquen, porque la fe verdadera no se extingue en la caída, sino que se renueva en el perdón y la misericordia del Señor. En la Biblia afirman: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿No es motivo suficiente para orar sin cesar por la fe de nuestros hijos? Cuando todo a su alrededor parezca tambalear, que encuentren en la palabra una roca firme y en Jesús la certeza de su salvación. Así elevamos esta oración.
Aunque nuestros hijos tengan una fe inquebrantable, una fe que resista la duda, que venza la tentación y que abrace la esperanza de la vida eterna, que nunca olviden que el amor de Dios es más fuerte que cualquier prueba. Y que al final puedan decir como el apóstol Pablo, he guardado la fe. Cada hijo es un reflejo del amor de Dios. La Biblia dice, a nosotros amamos porque Él nos amó primero. ¿No es asombroso pensar que el cariño que sentimos hacia nuestros hijos es apenas una chispa del fuego inmenso del amor divino? Este amor se convierte en la base de cada oración, en la raíz de cada súplica. Cuando observamos a nuestros hijos, vemos en ellos la imagen y semejanza del Creador. Aunque imperfectos, aunque frágiles, son testimonio de la gracia que nos sostiene. ¿Quién puede negar que el amor de un padre o de una madre es un eco del amor eterno de Dios? Ese eco nos recuerda constantemente que su misericordia es nueva cada mañana. El amor humano a veces se desgasta, pero el amor de Dios jamás se extingue. Orar por nuestros hijos es recordarles, aún en silencio, que hay un Padre Celestial que los abraza en cada momento, que su amor no depende de méritos ni de fracasos, sino de una promesa eterna sellada en la cruz de Cristo. ¿Has sentido cómo se conmueve tu corazón cuando un hijo te llama, cuando confía en ti, cuando busca refugio en tus brazos? Esa misma ternura la siente el Padre Celestial cuando nosotros lo buscamos en oración. Guay, si nosotros, siendo humanos, sabemos dar amor, ¿cuánto más no dará Él, que es la fuente misma de todo amor? El amor de Dios es paciente, es bondadoso, no guarda rencor ni se enoja fácilmente. Ese es el amor que deseamos ver reflejado en nuestros hijos. Un amor que transforme familias Q-Saint-Heridas, que construya puentes donde hay muros. La oración se convierte entonces en el canal por el cual ese amor fluye y se multiplica. La esperanza se fortalece cuando recordamos que nada puede separarnos del amor de Dios, ni la vida, ni la muerte, ni lo presente, ni lo porvenir. Así también oramos para que nuestros hijos crezcan en esa seguridad, sabiendo que aún en sus errores, Dios los sigue amando. ¿No es esa certeza la que sostiene nuestra fe día a día? Por eso, hoy declaramos con fe que el amor de Dios llene la vida de nuestros hijos, que su Espíritu Santo habite en sus corazones y que su fe sea un testimonio vivo de la salvación en Cristo Jesús. Porque en el amor de Dios encontramos la mayor esperanza. Y en esa esperanza, la oración se convierte en canto eterno de gratitud. El corazón de todo padre se llena de preguntas. ¿Qué será del futuro de mis hijos? ¿Qué caminos recorrerán? ¿Qué decisiones marcarán su vida? La Biblia nos recuerda, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. ¿No es esta promesa suficiente para descansar en Él? Cuando oramos por el futuro de nuestros hijos, no pedimos riquezas pasajeras ni honores terrenales. ¿Pedimos que sus vidas estén alineadas con las promesas de Dios? ¿De qué serviría alcanzar todo lo que el mundo ofrece si pierden el rumbo eterno? La oración asegura que sus pasos estén guiados hacia la esperanza que no se marchita. La juventud a menudo camina entre incertidumbres y temores. ¿Quién no ha visto a un hijo cuestionarse su propósito, su identidad, su destino? En esos momentos, la oración se convierte en un faro. Proclamamos que Jesús ilumine su camino, que la Biblia sea su mapa y que el Espíritu Santo sea su brújula fiel en medio de las dudas. La esperanza no es una ilusión vacía, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esa es la herencia que deseamos dejar a nuestros hijos. Un futuro cimentado en fe, esperanza y amor de Dios, aunque cuando enfrenten desiertos, recuerden que siempre hay una tierra prometida al final del camino. ¿Has pensado cómo la oración que haces hoy puede marcar generaciones enteras? Abraham oró y creyó en las promesas de Dios, y su descendencia fue bendecida más allá de lo que podía imaginar. Así también, nuestras súplicas por los hijos abren puertas que ellos mismos no ven todavía, pero que el Señor ya tiene preparadas. El futuro de los hijos no está en manos de la suerte ni del azar, sino en las manos del Dios eterno. ¿Por qué entonces temer? Cuando el corazón se llena de ansiedad, recordemos que el Padre Celestial sostiene cada uno de sus días. En sus manos hay seguridad, en sus planes hay salvación, y en sus promesas hay victoria. Así concluimos esta oración. Señor, guarda el futuro de nuestros hijos, que su esperanza siempre esté en ti, que su fe nunca decaiga, y que cada día de su vida refleje tu gloria. Declaramos que su mañana será mejor que su hoy, porque caminan bajo la cobertura del Espíritu Santo y en el amor eterno de Dios. La Biblia enseña en hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. La obediencia no es una carga, sino un camino de bendición. ¿No anhela cada padre ver en sus hijos un corazón dispuesto a escuchar y aprender? Orar por la obediencia es pedir que ellos vivan en la armonía del amor de Dios.
El respeto hacia los padres es semilla de largos días y prosperidad. Así lo afirma la palabra. Pero más allá de la promesa, el respeto refleja el carácter de Cristo. ¿Acaso no fue Jesús obediente hasta la muerte y muerte de cruz? Cuando oramos por la obediencia de los hijos, pedimos que sigan el ejemplo perfecto del Salvador. La desobediencia muchas veces surge del orgullo o de la confusión. El mundo ofrece voces que incitan a rechazar la autoridad, pero la Biblia revela que en la sumisión hay grandeza. ¿Qué mejor herencia que formar hijos que respeten a sus padres y honren al Señor en todo lo que hacen? Esa oración se convierte en legado eterno. ¿Quién no ha visto a un hijo desafiar las reglas del hogar? En esos momentos, la oración nos recuerda que la paciencia y el amor de Dios son más fuertes que la rebeldía. El Espíritu Santo puede transformar un corazón de piedra en un corazón de carne. Por eso, intercedemos, creyendo que cada acto de desobediencia puede convertirse en testimonio de salvación. La obediencia trae consigo paz en el hogar, unidad en la familia y fortaleza en el carácter. Oramos para que nuestros hijos comprendan que respetar no significa perder libertad, sino vivir bajo la cobertura del amor de Dios. No es cierto que la verdadera libertad se encuentra en Cristo, quien nos hace libres para obedecer con gozo. El respeto hacia los padres se refleja también en el respeto hacia los demás. Cuando un hijo aprende a honrar a su familia, también aprenderá a valorar a su prójimo. Y cuando un hijo aprende a obedecer en lo pequeño, estará preparado para obedecer a Dios en lo grande. ¿No es este el propósito de nuestra oración? Por eso, en este momento proclamamos que nuestros hijos sean obedientes al Señor, respetuosos con sus padres y llenos del Espíritu Santo para reflejar el carácter de Cristo. Que sus vidas sean testimonio vivo de las promesas de Dios y que en cada decisión honre no solo a su familia, sino también al Padre Celestial. El corazón de un padre siempre clama por la salud de sus hijos. ¿Quién no ha velado noches enteras orando en silencio por la recuperación de un hijo enfermo? La Biblia declara, por sus llagas fuimos nosotros curados. En esta promesa hallamos paz, porque sabemos que Jesús es el médico divino que cuida cada detalle de sus cuerpos. La salud no es solo ausencia de enfermedad, es también fortaleza del alma y del espíritu. Orar por nuestros hijos es pedir que estén llenos de la esperanza que da vida, aún en medio de las debilidades. ¿Acaso no dijo Jesús: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar? Él mismo es la fuente de sanidad. Cuando las fuerzas humanas se agotan, la fe se levanta. Hemos visto en la Escritura cómo el Espíritu Santo fortaleció a Elías, cómo renovó a Josué, cómo dio vigor a los discípulos cansados. Esa misma fuerza está disponible para nuestros hijos hoy. La oración los cubre con un poder que va más allá de lo físico y toca lo eterno. ¿Quién no ha sentido temor al ver la fragilidad de un hijo? Y sin embargo, allí brilla la luz del amor de Dios. Su promesa es clara: el Señor es mi pastor, nada me faltará. La salud que pedimos para ellos no es solo corporal, sino también emocional y espiritual, para que caminen firmes en la fe sin importar las circunstancias. La fortaleza no siempre significa ausencia de caídas, sino capacidad de levantarse. Oramos para que nuestros hijos aprendan a depender de Dios en medio de la enfermedad y del cansancio, que cada tropiezo sea oportunidad de ver la fidelidad divina, y que cada victoria sea motivo de gratitud al amor de Dios que sostiene. Recordemos a Job, quien perdió su salud, pero nunca perdió su fe. En su debilidad, descubrió la grandeza de Dios. Esa enseñanza inspira nuestras oraciones por los hijos, aunque aún se atraviesan pruebas físicas. Mantengan la esperanza firme en la salvación eterna, porque más allá del cuerpo, su espíritu pertenece al Señor. Así elevamos nuestra súplica al Señor. Guarda la salud de nuestros hijos, fortalece su mente, su cuerpo y su espíritu. Que la Biblia sea medicina para sus almas, que el Espíritu Santo sea su aliento de vida, y que cada día vivan bajo la certeza de que en ti está la verdadera sanidad y la promesa de salvación eterna. Las amistades moldean el corazón de los hijos, pues el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. ¿No es esta una verdad evidente en cada generación? Por eso oramos, pidiendo que Dios coloque a su lado personas que los edifiquen en la fe y que aleje toda influencia que los aparte de sus promesas. Un amigo verdadero es un regalo del Señor. En la Biblia dice que hay amigo más unido que un hermano. Esa clase de amistad es la que pedimos en oración para nuestros hijos. Que tengan relaciones que reflejen el amor de Dios, que los acerquen a la salvación y no a la perdición. ¿Acaso no todos anhelamos que nuestros hijos sean rodeados de luz? El mundo ofrece amistades pasajeras, muchas veces disfrazadas de compañía, pero que terminan siendo trampas. La oración protege a nuestros hijos de esos lazos destructivos. Así como Daniel permaneció firme rodeado de amigos que también honraban al Señor, pedimos que nuestros hijos encuentren compañeros de fe,
que los impulsen hacia lo eterno. ¿Quién no ha sentido temor al ver a un hijo influenciado por voces que lo llevan lejos de la verdad? La intercesión se convierte en escudo, levantando murallas invisibles que detienen la obra del enemigo. Y mientras oramos, el Espíritu Santo actúa, abriendo sus ojos, dándoles discernimiento y recordándoles las enseñanzas de la Biblia. Las amistades correctas fortalecen el carácter, desarrollan la esperanza y afirman la fe. Oramos para que nuestros hijos sean también buena influencia, que ellos mismos reflejen el amor de Dios en sus relaciones, porque no solo se trata de recibir, sino de dar testimonio del Espíritu Santo en cada palabra, en cada gesto, en cada hachián. Recordemos a Jesús, que caminó entre muchos, pero eligió cuidadosamente a sus discípulos. Esa enseñanza nos inspira. No todos los que rodean a nuestros hijos deben entrar en su círculo más íntimo. Oramos para que aprendan a discernir, a elegir con sabiduría y a buscar siempre la compañía que los acerque más a Cristo. Por eso, declaramos: oigan, Señor, aparta a nuestros hijos de amistades que los destruyen y rodéalos de amigos que los edifiquen en la fe. Que en cada relación encuentren esperanza, verdad y salvación. Y que al mirar atrás en su vida puedan reconocer que sus amigos fueron instrumentos de tu amor y de tus promesas eternas. La Biblia nos exhorta a ser firmes e inconmovibles, creciendo en la obra del Señor siempre. ¿No es ese el deseo más profundo de todo padre? Que sus hijos no se aparten del camino, sino que perseveren en la fe sin importar las pruebas. La perseverancia es la marca de quienes creen en las promesas de Dios hasta el final. La fe no es un instante, es un caminar diario. ¿De qué sirve empezar con entusiasmo si no se llega a la meta? Oramos para que nuestros hijos no se dejen desanimar por el cansancio ni por las voces del mundo, que cada día recuerden que Jesús es la roca firme que nunca se derrumba. El apóstol Pablo dijo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Esa declaración no fue fruto de un camino fácil, sino de perseverancia en medio de luchas. ¿Acaso no queremos escuchar un día a nuestros hijos proclamar lo mismo? La oración asegura que su fe no se extinga en medio de la tormenta. La perseverancia no se mide en triunfos visibles, sino en la constancia silenciosa de un corazón que no se rinde. Oramos para que, aun cuando caigan, nuestros hijos se levanten con más fuerza. ¿No es cierto que la fe más pura nace después de la prueba? El Espíritu Santo los sostiene en cada caída. El enemigo busca desviar a los jóvenes con promesas vacías, pero la Biblia revela que quienes confían en el Señor renovarán sus fuerzas como las águilas. Nuestra súplica es que los hijos permanezcan firmes, con la mirada puesta en Jesús, y que ninguna corriente del mundo los aparte de la esperanza eterna. La perseverancia es también fruto del amor de Dios, que nunca se cansa de levantarnos. ¿Cuántas veces hemos sentido que ya no podíamos seguir y una palabra de la Escritura nos devolvió la fuerza? Que nuestros hijos experimenten ese mismo poder, que recuerden siempre que no caminan solos, sino acompañados por el Espíritu Santo. Así concluimos esta parte, Señor. Haz que nuestros hijos sean perseverantes, que su fe no sea pasajera, sino firme como una montaña. Que aprendan a esperar en tus promesas, a confiar en tu amor y a caminar en tu verdad hasta el fin. Y que, cuando llegue el día, puedan decir: he guardado la fe. La Biblia declara: mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿No es esta la mayor seguridad para el corazón de un padre? Que no depende de su fuerza ni de su salario, sino de la fidelidad de Dios. Por eso oramos, creyendo que nuestros hijos nunca carecerán de lo necesario. La provisión divina no se limita a lo material, también incluye paz en medio de la tormenta, esperanza en medio de la prueba y fe en medio de la incertidumbre. ¿De qué serviría tener pan en la mesa, pero vacío en el corazón? Pedimos que el amor de Dios alimente el alma de nuestros hijos cada día. El pueblo de Israel comió maná en el desierto, y cada mañana recibía exactamente lo que necesitaba. Así también pedimos que nuestros hijos reciban porciones diarias de gracia, sabiduría y fortaleza. Que aprendan a confiar en que Jesús es el pan de vida, y que en Él está la verdadera provisión. ¿Quién no ha sentido temor por el mañana, pensando en lo que sus hijos necesitarán? Y sin embargo, la palabra dice: no os afanéis por el día de mañana, porque el mañana traerá su afán. La oración nos recuerda que cada día tiene su propio milagro, y que el Espíritu Santo nunca llega tarde para proveer lo que falta. La provisión de Dios también se manifiesta en puertas abiertas, amistades correctas, oportunidades de aprendizaje, decisiones sabias. Oramos para que nuestros hijos caminen en lugares donde el Señor haya preparado bendición, y que se aparten de caminos donde la apariencia es abundancia, pero el final es vacío. Jesús multiplicó 5 panes y 2 peces para alimentar a una multitud. ¿Acaso no puede también multiplicar los recursos en la vida de nuestros hijos? La oración no se enfoca en la escasez, sino en la abundancia de las promesas de Dios, y en cada súplica
declaramos que nunca faltará el pan, la paz, ni la esperanza. Así proclamamos en Señor, sé tú la provisión constante en la vida de nuestros hijos. Suple sus necesidades físicas, emocionales y espirituales. Haz que siempre recuerden que el amor de Dios es más grande que cualquier necesidad y que la verdadera riqueza se encuentra en caminar bajo la salvación y la dirección del Espíritu Santo. Cada hijo nace con un propósito eterno en el corazón de Dios. La Biblia declara, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué. ¿No es asombroso saber que nuestros hijos ya fueron pensados y destinados por el Creador antes de ver la luz? Esta verdad enciende nuestra fe y nuestra oración. Cuando miramos a nuestros hijos, vemos más que rostros inocentes. Vemos instrumentos escogidos por Dios para llevar esperanza. Oramos para que nunca pierdan de vista ese llamado divino. ¿Cuántas veces las voces del mundo quieren convencerlos de que son un accidente? Pero la Biblia proclama lo contrario. Son obra maestra del amor de Dios. El propósito de Dios no siempre se revela de inmediato. José soñó con grandeza cuando era joven, pero pasó por fosos y prisiones antes de llegar al palacio. Así también oramos para que nuestros hijos aprendan a confiar en el proceso, sabiendo que aún en medio de las pruebas, las promesas de Dios siguen en pie. ¿Quién no ha visto a un hijo cuestionar su lugar en el mundo? En esos momentos, la oración es la brújula que los orienta hacia la verdad. Pedimos que el Espíritu Santo les recuerde que no son definidos por sus fracasos ni por las opiniones ajenas, sino por la palabra eterna que les da identidad y misión. El propósito divino se manifiesta en cada detalle, a un talento, una pasión, un deseo de servir. Oramos para que nuestros hijos descubran esas semillas plantadas por Dios en su interior y que las usen no para su gloria, sino para la gloria de Jesús. ¿No es cierto que los dones alcanzan su plenitud solo cuando se entregan al Creador? La esperanza en el propósito de Dios sostiene incluso en las temporadas de silencio. Cuando parece que nada avanza, recordamos que la Biblia dice: el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Que nuestros hijos aprendan a esperar confiados, porque el amor de Dios nunca abandona un proyecto iniciado. Así concluimos esta parte. Señor, revela a nuestros hijos el propósito eterno para el cual fueron creados. Que no se desvíen por caminos de confusión, sino que caminen firmes en la fe, llenos de esperanza y guiados por tu Espíritu Santo, que su vida sea testimonio de que las promesas de Dios se cumplen siempre. La paz es un tesoro que solo Dios puede dar. La Biblia enseña: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. ¿No es este el mayor regalo que deseamos para nuestros hijos? Que en medio de un mundo agitado, ellos tengan un corazón tranquilo, sostenido por el amor de Dios en los hijos. Enfrentan presiones desde muy jóvenes en estudios, amistades, incertidumbres. La ansiedad toca sus puertas, pero la oración abre una ventana de esperanza. ¿Quién no ha visto a un hijo inquieto por el futuro? Allí entra la promesa de Jesús en un descanso verdadero, una paz que sobrepasa todo entendimiento. La paz no significa ausencia de problemas, sino presencia de Dios en medio de ellos. Cuando oramos por la paz de nuestros hijos, pedimos que el Espíritu Santo habite en sus corazones, calmando las tormentas internas. Como el mar de Galilea se aquietó ante la voz de Jesús, así también se aquietan sus almas ante su palabra. ¿Has notado cómo la falta de paz roba la alegría de los hijos? La Biblia enseña que el corazón alegre constituye buen remedio. Oramos entonces para que la esperanza y la fe los llenen de serenidad y que ninguna preocupación logre apagar el gozo que proviene del amor eterno de Dios. La paz también es fruto de la obediencia. Cuando los hijos caminan en la voluntad de Dios, sus vidas se llenan de calma. Oramos para que cada decisión esté alineada con la palabra y que la tranquilidad que brota de la salvación sea el sello de su existencia. ¿Acaso no es en Cristo donde hallamos reposo verdadero? El enemigo intenta sembrar miedo y confusión, pero la promesa es clara. El Señor bendecirá a su pueblo con paz. Así proclamamos que nuestros hijos no serán presa de la ansiedad, sino hijos de la confianza. La paz que Jesús da no depende de circunstancias, sino de su victoria en la cruz. Por eso oramos: Señor, concede a nuestros hijos corazones serenos, mentes tranquilas y espíritus firmes en la esperanza, que en medio de las luchas puedan escuchar la voz del Espíritu Santo diciendo: yo estoy contigo, y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde siempre sus vidas en Cristo Jesús. La mayor herencia que un padre puede desear para sus hijos no es oro ni riquezas, sino la salvación eterna. La Biblia declara: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. ¿No es esta promesa la razón por la que cada día doblamos rodillas? La salvación es el regalo supremo del amor de Dios. Cuando oramos por nuestros hijos,
No buscamos solo bienestar en esta tierra, sino vida eterna en la presencia de Cristo. ¿De qué serviría un éxito pasajero sin la seguridad del cielo? La oración intercesora abre camino para que ellos reconozcan a Jesús como Salvador y encuentren esperanza en sus promesas. La salvación no se hereda, pero sí se siembra. Cada oración, cada enseñanza bíblica, cada ejemplo de fe son semillas plantadas en el corazón de los hijos. Puede que tarden en germinar, pero la palabra no vuelve vacía. No es cierto que en las manos del Espíritu Santo ninguna semilla de fe se pierde. El mundo ofrece caminos que parecen buenos, pero su fin es de muerte. Oramos entonces para que los hijos reconozcan que solo en Jesús hay vida, verdad y salvación. Que sus pasos sean dirigidos a la cruz, donde el amor de Dios se hizo sacrificio perfecto. ¿No es ese el mensaje central de la Biblia? La esperanza de la salvación es un ancla segura en medio de la tormenta. Oramos para que, aun cuando tropiecen, recuerden que la gracia de Dios es más grande que su pecado. Que nunca olviden que Cristo los espera con brazos abiertos, dispuesto a restaurar, perdonar y transformar sus vidas. El enemigo intentará distraerlos, pero la promesa permanece. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esa es la verdad que proclamamos sobre nuestros hijos, aunque su fe esté cimentada en Jesús y que su destino eterno sea seguro en Él. En la oración, no solo los cubre en la tierra, sino también en la eternidad. Así concluimos esta parte. Señor, guarda el alma de nuestros hijos en tu amor, que la salvación sea su tesoro más preciado, que vivan bajo la luz de tu palabra y que nunca se aparten del camino que lleva a la vida eterna. Porque en ti, Jesús, tenemos la promesa más grande, a la vida abundante y la esperanza eterna. Cada hijo es un regalo divino, una evidencia viva del amor de Dios. La Biblia dice en He aquí, herencia de Jehová son los hijos. Cosa de estima el fruto del vientre. ¿No es motivo suficiente para que nuestros labios se llenen de gratitud? Antisti pedir. Debemos agradecer, porque su vida misma es una bendición eterna. La gratitud transforma el corazón. Cuando damos gracias por nuestros hijos, reconocemos que no son nuestros, sino que pertenecen al Señor. ¿Acaso no es un privilegio haber sido escogidos para cuidarlos? La oración agradecida fortalece nuestra fe y nos recuerda que todo lo que tenemos proviene de las promesas de Dios. A veces, el cansancio o las preocupaciones nos hacen olvidar cuán valiosos son. Pero cuando miramos sus rostros, comprendemos que el amor de Dios se refleja en ellos. Cada risa, cada logro, incluso cada desafío es una oportunidad para agradecer, porque la gratitud no depende de circunstancias, sino de una fe anclada en la esperanza. ¿Quién no ha sentido lágrimas de alegría al ver un hijo dar sus primeros pasos, pronunciar sus primeras palabras o alcanzar un sueño? En esos momentos, la gratitud fluye de manera natural. Pero también debemos agradecer en los tiempos difíciles, porque es allí donde la esperanza crece y el Espíritu Santo fortalece nuestros corazones. La gratitud abre puertas de bendición. La Biblia relata que Jesús, antes de multiplicar los panes, levantó los ojos al cielo y dio gracias. ¿No es esa una enseñanza poderosa? Cuando agradecemos por nuestros hijos, incluso en lo poco, declaramos que el amor de Dios es suficiente y que su provisión nunca falta. La oración agradecida no solo bendice a los padres, también impacta a los hijos. Cuando ellos ven que damos gracias por su vida, aprenden a valorar lo que son y lo que tienen. ¿Acaso no es cierto que el ejemplo es la mejor enseñanza? Que nuestras palabras de gratitud siembren en ellos fe, esperanza y confianza en las promesas de Dios. Así oramos hoy al Señor. Gracias por la vida de nuestros hijos. Gracias por cada detalle, por cada día, por cada experiencia que los forma. Que nunca olvidemos que son tu herencia y que nuestro mayor tesoro es verlos crecer bajo tu amor. A ti sea la gloria por siempre, porque en ti todo tiene propósito y salvación. La Biblia enseña en cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. ¿No es este el mayor deseo de un padre? Que sus hijos no caminen a ciegas, sino bajo la dirección del Espíritu Santo. La oración se convierte en el puente que conecta sus vidas con la sabiduría divina que nunca falla. Los hijos enfrentan decisiones todos los días en amistades, estudios, caminos que tomar. ¿Quién puede asegurar que siempre elegirán lo correcto? Por eso, intercedemos para que el Espíritu Santo sea su voz interior, suave pero firme, que los dirija hacia la esperanza y los guarde en el amor de Dios. Recordemos a Felipe, guiado por el Espíritu, para acercarse al etíope y anunciarle el Evangelio. Esa misma guía pedimos para nuestros hijos, que estén en el lugar correcto, en el momento correcto, cumpliendo el propósito eterno. Porque cuando el Espíritu Santo dirige, las coincidencias se convierten en milagros. ¿No es cierto que muchas veces los hijos dudan y sienten miedo del futuro? Allí la guía del Espíritu se hace indispensable.
Él no solo muestra el camino, también infunde paz en el corazón. Cuando el mundo les grite confusión, que la voz del Espíritu Santo sea más fuerte, recordándoles las promesas de Dios. El Espíritu Santo no solo guía, también consuela. Cuando nuestros hijos enfrenten pérdidas o frustraciones, que sientan su abrazo invisible. ¿Quién no necesita esa compañía silenciosa que fortalece el alma? La oración clama para que nunca se sientan solos, sino acompañados por aquel que habita en su interior. La Biblia afirma: andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Esa es nuestra súplica, en que nuestros hijos vivan bajo la dirección del Espíritu Santo y no bajo los impulsos del mundo. Que cada paso, cada palabra, cada decisión esté guiada por la luz que viene de lo alto. Así proclamamos: Señor, que tus hijos sean sensibles a la voz del Espíritu Santo, en que nunca se aparten de tu guía, que vivan con fe, esperanza y amor en cada etapa de su vida, y que, bajo la dirección del Espíritu, alcancen la salvación prometida en Cristo Jesús, cumpliendo el propósito eterno para el cual fueron creados. La Biblia declara: la bendición de Jehová es la que enriquece, y no añade tristeza con ella. No es nuestro anhelo que esa bendición repose no solo sobre nuestros hijos, sino también sobre las generaciones venideras. La oración abre un río que fluye de padres a hijos y de hijos a nietos, llevando el amor de Dios como herencia eterna. Cuando oramos por nuestros hijos, sembramos bendiciones que ellos aún no pueden ver. ¿Quién puede medir el alcance de una oración sincera? Abraham creyó, y su fe alcanzó a toda una descendencia. Así también, nuestras súplicas de hoy pueden marcar el destino de nuestros hijos y de los hijos de ellos, asegurando esperanza y salvación. La bendición generacional no es solo riqueza material, sino un legado de fe. ¿Qué mayor tesoro que dejarles la Biblia como guía y la oración como hábito de vida? Oramos para que cada generación que surja en nuestra familia conozca el amor de Dios y camine bajo las promesas de Cristo Jesús. El enemigo intenta cortar el flujo de bendición a través de divisiones, heridas y pecado. Pero la palabra dice: la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Esa promesa asegura que el amor de Dios no se agota en una sola vida, sino que se extiende sin fin. ¿No es emocionante pensar que una oración de hoy puede proteger a un nieto que aún no ha nacido? La intercesión es un puente que conecta generaciones, y la fe es la llave que abre la herencia de bendición. Así, nuestras palabras no mueren en el aire, sino que permanecen vivas delante del trono de Dios. Oramos para que nuestros hijos sean portadores de luz en su generación, que no solo reciban bendiciones, sino que también las transmitan. Que su fe inspire a otros, que su esperanza contagie, y que su vida sea ejemplo del amor de Dios. Porque un hijo bendecido no se guarda la bendición, la comparte con el mundo. Así concluimos este ciclo. Señor, derrama tu bendición sobre nuestros hijos y sobre toda nuestra descendencia. Que ninguna generación se aparte de tu camino. Que tu Espíritu Santo los guíe siempre, y que en ellos se cumpla la promesa eterna de salvación. Declaramos que nuestra casa y nuestras generaciones son tuyas, ahora y siempre. Hoy hemos orado con fe, creyendo en las promesas de Dios para la vida de nuestros hijos. Pero la oración no termina aquí. Comienza en este momento y se extiende a cada día de tu vida, porque lo que hemos declarado en fe hoy, el Señor lo cumplirá en su tiempo perfecto. Ahora te pregunto, ¿qué promesa de la Biblia deseas ver cumplida en tus hijos? ¿Qué área de sus vidas quieres entregar al Señor en este instante? Escríbelo en los comentarios, porque juntos podemos interceder unos por otros y levantar una red de oración que alcance generaciones. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete al canal Oración con Dios, activa las notificaciones y comparte este video con alguien que también necesite esta palabra de esperanza. Tu interacción ayuda a que más personas reciban la luz del amor de Dios. Y recuerda siempre: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Proverbios 22:6. Esta es la promesa eterna del Padre para ti y para tu casa. Que la paz de Cristo, el amor de Dios y la guía del Espíritu Santo llenen tu vida y la vida de tus hijos, hoy y siempre. Amén.